Voy a reenviar otra vez el Drive. Yo mandé al grupo dos carpetas, mandé, perdón, una carpeta con lo que serían los materiales de las pizarras, los ejercitarios que vamos dejando clase tras clase. Entonces, ahí pueden encontrar desde la clase uno castellano. El de matemáticas no revisé si ya se cargó, pero se va a cargar también. Voy a reenviar otra vez al grupo la carpetita, ¿sí? No se preocupen. Bueno, vamos a empezar. Ahora, nuestra clase de hoy, la clase pasada habíamos desarrollado lo que era adjetivos. Y yo les mostré algunos adjetivos y cuál es su uso así normalito, ¿sí? La norma general de los adjetivos es que tienen que concordar siempre en número y en género con el sustantivo, ¿ok? Y que el adjetivo nunca va a venir solo. Siempre va a venir con un sustantivo, el cual le genere o le dé forma a ese adjetivo. Pero tenemos ahora unos casos que ver. También es de concordancia entre adjetivo y sustantivo, pero esto se llama concordancia nominal y es un poquito diferente a lo que veníamos viendo. Ven que cuando nosotros tenemos concordancia normal, por decirlo así, nosotros tenemos que tener esto, sustantivo, más un adjetivo, uno, ¿sí? Y dependiendo de qué tipo de sustantivo, generalmente los calificativos tienen la posibilidad de esto invertirse sin problemas y no me va a generar ningún conflicto, ¿sí? Y como yo sé qué número, qué género le voy a poner al adjetivo y va a depender del sustantivo, ¿sí? Este género, el género y el número de este sustantivo se comparte para el adjetivo también, siempre y cuando yo tenga uno. Y el ejemplo estrella que siempre usamos es casa linda, fíjate, en donde vos usas linda porque estás hablando de la casa. Hablas de casa que está en femenino y en singular. Y este es un adjetivo calificativo, así que este puede cambiarse de lugar. Por ejemplo, puedo decir, am, híjole, ya va salida, otra vez. Linda casa. Cada vez que nos conectamos ahí, ya va salida. Tienen un horario definido, ellos están bien organizados. Entonces podemos decir linda casa sin problema, ¿sí? Esto pasa generalmente con los adjetivos calificativos. Ya con los numerales que vimos la clase pasada, tengo que tener más cuidado porque de repente me puede cambiar el significado si yo cambio de lugar mi adjetivo con mi sustantivo. Por ejemplo, página 500, 500 páginas, no sé, ¿se acuerdan de ese ejemplo, verdad? Entonces, es lo mismo. Yo acá sigo usando el género y el número con base en la información que es del sustantivo. De acá viene lo que yo les dije en la clase de sustantivos, que era demasiado importante que sustantivos manejemos bien, porque si este no hago bien, después no voy a hacer bien concordancia. Concordancia ninguna luego, ni la normal, ni la nominal, ni nada, ¿ok? Entonces, ahora nosotros vamos a ver casos especiales de concordancia, que se le conoce también como concordancia nominal.
Ay, súper largo el nombre. Genial. Entonces, a esto le conocemos también como concordancia nominal y es una de las cositas que sale en el programa. ¿Ok? No es difícil, bien facilito. Cuando yo sé que estoy enfrente de un caso de concordancia nominal, cuando yo sé que tengo que aplicar casos de concordancia nominal, cuando yo tenga cualquiera de estas dos posibilidades, tenga dos o más sustantivos para un adjetivo o tenga dos o más adjetivos para un sustantivo. Al revés. Entonces, acá yo voy a tener casos de concordancia nominal. Si tengo dos o más sustantivos para un adjetivo o si tengo dos o más adjetivos para un sustantivo. ¿Está bien? Entonces vamos a dividir esto en secciones, en casos. Primero vamos a trabajar con este caso en particular, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que va a ser nuestro problema? Nuestro problema va a ser que si el adjetivo tiene que concordar en número y en género con el sustantivo, si yo tengo dos o más sustantivos, ¿qué es lo que le voy a poner? Esa es la pregunta de la concordancia nominal y para eso se crean sus normas, ¿sí? Porque cuando vos tenés un solo adjetivo y un solo sustantivo, pues no hay problema, porque si es singular femenino, le pones singular femenino. Masculino plural, le pones masculino plural. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenés dos sustantivos de diferentes géneros y un solo adjetivo, ¿cuál le vas a poner? ¿El género femenino o masculino? Entonces, para eso vienen estas normas que les estoy diciendo. Ok. Entonces, aparte de esto es una condición que vamos a aplicar. Vamos a aplicar la condición de que vamos a trabajar específicamente con dos o más sustantivos y también de que vamos a trabajar con la condición de que los sustantivos que vamos a usar son concretos. ¿Alguien se acuerda que es un concreto? ¿Me puede decir en el chat? ¿Concretos? ¿Concretos? ¿No se acuerdan lo que es un concreto? Sí, bien. Esos son los concretos, sustantivos que se pueden percibir con los sentidos. Excelente. O que tienen alguna forma específica definida. Son reales o imaginarios con forma. O sea, puede que no existan en la vida real, guau, tipo el duende, pero que tiene una forma definida, entonces es un concreto. ¿Sí? Porque yo tengo la visión de lo que es un duende, yo tengo la forma de un duende bien definida. Entonces, a pesar de que no existe en teoría, eh, yo sé que es un sustantivo concreto, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los abstractos. Los abstractos existen, pero no tienen forma, entonces no se perciben con los sentidos, entonces abstractos, tales como cualidades, defectos, características, por ejemplo, qué sé yo, sapiencia, ¿verdad? Ese es un sustantivo abstracto y no se percibe, no tiene una forma, ¿sí? Ok, bueno, entonces nosotros vamos a trabajar ahora con dos o más sustantivos para un adjetivo, siempre y cuando hablemos de sustantivos concretos. Y vamos a tener nuestra primera fórmula. Son 8 por ahí, si mal no recuerdo. Entonces, nuestra primera fórmula, las generales. Hay más casos, pero estas son las generales que se desarrollan aquí para nuestros estudios o para el ingreso o para becas, ¿sí? Cuando tengo dos o más sustantivos concretos, porque estoy hablando siempre de concretos, ¿sí? Del mismo género.
El adjetivo que les acompañe va a ir en plural del mismo género. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque acá va a ser, lo que va a hacer es una suma facilita, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, em, qué sé yo, ay, híjole, no se me viene ningún ejemplo. Uy, casa y lavadora viejas. Ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense nomás el género de esta palabra. Casa es la casa, lavadora es la singular femenino. Tengo dos géneros femeninos y solamente el género me importa a mí, en realidad, porque en concordancia nominal en casi todos los casos va a salir este plural del mismo género, ¿verdad? En este caso, como usé femenino, me sale plural femenino. ¿Y por qué va a salir en plural en casi todos los casos, salvo algunos? Porque estoy pues calificando o estoy trabajando con más de un sustantivo, ¿sí? Este es como hacer uno más uno es 2, ¿sí? Es uno más uno acá. Uno de este más uno de este otro que está acá de lavadora me da 2 que sería el plural, ¿ok? Entonces, pero este es un caso fácil, por decirlo así. Lo difícil suele estar cuando ponen alomorfo y la. Por ejemplo, te dice el área, así, el área y el arma protegidos. Acá está, esta oración está en rojo porque está mal, por supuesto. Porque fíjense una cosa, área es sustantivo femenino. Y arma es sustantivo femenino también. Este es alomorfo la. Significa que por cacofonía nomás se pone él. Pero ese él yo siempre les digo que es femenino, que no es masculino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser la manera correcta? Protegidas. Porque a pesar de que esté él ahí, yo les recuerdo, esto está mal, les recuerdo que esas palabras son femeninas, a pesar del artículo que está ahí. Y ese artículo no es un masculino, es un femenino disfrazado nomás. ¿Sí? Entonces presten mucha atención con estas palabras femeninas que inician con a tónica y a las que voy a cambiarle el artículo femenino en español la por el artículo femenino en latín illa, cuya abreviación es el. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, porque este suele ser una de las trampas de los exámenes, que te ponen el, pero es ila. Entonces tiene que estar en femenino, ¿sí? Y ahí ya vi que me preguntaron en el chat, esa es la siguiente regla. ¿Qué pasa cuando tengo dos más sustantivos de diferentes géneros? El adjetivo irá en plural, como siempre les dije, esa es una suma nomás luego, pero en masculino, ¿sí? Adjetivo va a ir en plural, pero masculino. Por ejemplo, siempre y cuando estemos trabajando con concretos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, a ver un poquito,
casa y auto. Ahí. Como esto está en plural masculino, yo entiendo que tanto el auto, el masculino, como la casa son viejos, ¿sí? Se entiende que la calificación, por decirlo así, se hace a los dos elementos, al elemento femenino y masculino. Y yo por conveniencia nomás les pongo dos, ¿verdad? Porque es más corto de escribir. Pueden ser 76 si quieren. Y toditos. Y puede ser que de esos 76, 75 sean femeninos y uno sea masculino y la regla se cumple esta misma, ¿sí? Puede ser que el femenino esté primero, el masculino esté después, puede estar al revés, puede ser auto y casa vieja, no importa el orden, no importa la cantidad, siempre que sea más de dos, ¿verdad? Sí o sí cumple esta regla, sí o sí, ¿ok? Ahora, puede pasar, cuidado porque puede pasar que en el examen, he visto en algunos materiales que dice así, y en este caso, el elemento que se trabaja es solamente este, ¿sí? Cuando digo casa y auto viejo. Esto está bien también, ¿sí? No es que está mal. Está bien, pero acá solamente el auto es viejo. La casa no sabemos, no dice. ¿Está bien? Bueno. Después, ¿se entendió hasta acá las dos reglas? Las dos primeras. Ok. Después vamos a trabajar con esto mismo. Este así mismo voy a cortar. Voy a poner acá mis condiciones. Seguimos trabajando con dos o más sustantivos para un adjetivo, siempre y cuando tengamos sustantivos abstractos. Estas reglas aplican a los abstractos nomás. Y para que recuerden, los abstractos son los reales o imaginarios. Opa, no, disculpen, esos son los concretos. Los abstractos son aquellos que no poseen forma. O de repente no se pueden percibir con los sentidos sensoriales, ¿sí? Entonces, vas a tener acá que no poseen formas, sentimientos, características tipo virtudes, defectos. Ahí no hay forma. Entonces se consideran abstractos. Vamos a tener la tercera regla. Bueno, denme un minuto. Un minutito, por favor. Voy a mirar un resumen. Bueno, acá sí ya depende de algunas ubicaciones. Miren que si yo no les digo, en los dos primeros casos la ubicación no dependía. Les dije que podían poner al revés, podían poner desordenado, si querían no pasaba nada. Pero acá con los abstractos sí ya tenemos que tener en cuenta la ubicación. Cuando tengo, por ejemplo, dos sustantivos abstractos del mismo género.
¿sí? Cuando tengo dos sustantivos abstractos del mismo género y cuidado. Cuidado que tengo que tener en cuenta también que el adjetivo esté pospuesto. ¿Qué significa que esté pospuesto? Que esté después de los sustantivos. ¿Sí? Ven que acá, por ejemplo, acá yo tengo, mira, acá vos tenés lo que se conoce como adjetivo pospuesto y acá tenés el caso contrario que sería adjetivo antepuesto. Solo que en este ejemplo nosotros tenemos uno nomás, ¿verdad? Acá adjetivo pospuesto, el adjetivo está después del sustantivo y acá tenés adjetivo antepuesto, el adjetivo está antes del sustantivo. Entonces, tengan en cuenta ese truquito de palabras, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro adjetivo pospuesto en el tema de los abstractos, nosotros vamos a poder tener, y del mismo género otra vez, tenemos que tener en cuenta este, tenemos que tener en cuenta este y tenemos que tener en cuenta este. Tres cositas hay que mirar, ¿sí? Entonces, en este caso, el adjetivo puede ir en singular o en plural, ¿sí? El adjetivo del mismo género, por cierto. El número lo que va a ir, o sea, puede ir de las dos maneras, en singular o en plural, dependerá de lo que a mí me guste más. O, pero generalmente ustedes no tienen que escribir en el examen, es selección múltiple, así que tienen que saber las dos reglas, jaja. Entonces, vamos a tener, a ver, habilidad y perseverancia. Maravillosa. Voy a poner acá. O puede ser maravillosas también. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones van a estar bien. Ustedes tienen que tener en cuenta que esto y esto son abstractos, que habilidad es femenino, perseverancia femenino también. Y tengo que tener en cuenta que los adjetivos, estos, están después del sustantivo, de los sustantivos en estos casos, ¿verdad? Esto siempre se aplica, las reglas de concordancia nominal siempre se aplican a dos o más sustantivos, ¿sí? Si es uno nomás, es concordancia simple, recuerden eso. ¿Ok? ¿Entendieron el 3? No necesitan que les explique de vuelta, ¿verdad? Ok. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si está al revés el adjetivo antepuesto? Si van a probar en la una, este sale mucho también en los exámenes de la una. Y acá, acá lo único que va a cambiar es que el adjetivo va a ir en el mismo género, pero solo en singular. ¿Sí? Entonces, este mismo ejemplo que está acá arriba, voy a girar nomás, voy a dar la vueltita y van a ver cómo se ve. Es bien facilito. Por ejemplo, maravillosa habilidad y perseverancia. Siempre estoy trabajando con el mismo género y con sustantivos abstractos.
Ahí. Fíjense que el adjetivo en este caso está adelante y que los dos sustantivos abstractos están después. Leo. Ah, y en este caso tenés que asumir que las dos. Sí, es muy ambiguo. Esta regla es muy ambigua. Entonces puede referirse tanto a una como a las dos. Ya dependerá del contexto que sea del narrador. Pero en teoría se refiere a las dos. ¿Sí? Ahora, regla 4. Cuando tengo sustantivos abstractos de diferentes géneros. Y acá sí que no importa si está, el adjetivo puede estar antepuesto o pospuesto, esto no importa. En este caso, el adjetivo va a concordar con el sustantivo más cercano. Y depende de cuál le quede cerca. Entonces, esa va a ser la característica que va a tener el adjetivo. Por ejemplo, puedo decir habilidad y respeto y compasión. Respeto y compasión extraordinaria sería en este caso. ¿Por qué extraordinaria? Porque le queda más cerca compasión. Este sustantivo le queda más cerca. ¿Sí? Y este es la, femenino singular. ¿Sí? De hecho, todos los sustantivos abstractos son singularia tantum. Todos los sustantivos abstractos que designen cualidades o defectos son solamente en singular. ¿Sí? Por la cuestión que les expliqué la vez pasada. Y si estuviese al revés, sería extraordinario, respeto y compasión. Esto si estuviese al revés. ¿Y por qué hablamos de extraordinario? Porque respeto en este caso está más cerquita. Pero en teoría, en la teoría, la distributiva se hace para todos los elementos. ¿Sí? Así fuese 60 las características o los defectos que me presenten ahí, yo siempre voy a tener que hacerle concordar con el que le queda más cercanito nomás. ¿Sí? En el caso de que sean abstractos de diferentes géneros. Cuidado porque a veces se reolvidan de eso, de que hay diferencia entre los abstractos y los concretos. Entonces sí hay diferencia de reglas entre estos señores. Después tenemos, a ver un poquito. Al revés, ya vamos a cambiar ahora nuestras condiciones. Vamos a poner como condición, ¡ay! Se cayó mi tablet. Vamos a poner como condición que vamos a trabajar con dos o más adjetivos para un sustantivo. Y acá, este va a depender de lo que yo quiera decir, ¿sí? Entonces, acá sí, fíjate que acá lo que vos tenés
Acá arriba nosotros teníamos dos adjetivos, perdón, dos sustantivos, dos cosas que tenían una característica igual. Por ejemplo, tía y prima abogadas. Las dos son abogadas, tienen esa característica. Acá la condición es al revés. Acá lo que yo tengo es, aparentemente, depende de cómo está expresado, lo que yo tengo es una cosa con dos características. Sí, un poquito al revés. Entonces no voy a tener tanto problema. El problema va a ser en que cómo quiero expresar nomás porque sí hay formas específicas adecuadas para esto. Entonces, de repente, si yo tengo varios adjetivos para un sustantivo y el adjetivo está antepuesto, o sea, los adjetivos están antepuestos, sería regla 5. Si los adjetivos acá están antepuestos, el sustantivo, estoy cambiando todas las reglas, fíjense cómo ahora diferente va a ser mi vocabulario. El sustantivo es el que tiene que ir en singular, ¿sí? Porque yo acá estoy hablando de una cosa con dos características. Por el género y por el número no me voy a preocupar, por el género y el número de los adjetivos. ¿Por qué no me voy a preocupar? Porque depende del sustantivo, como en la concordancia simple, ¿verdad? Como en lo normal. Por ejemplo, voy a decir antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? A ver, otro que puede ser. No, no. Acá no hay diferencia. Otro que puede ser. Y acá fíjate que testamento está nomás luego en masculino singular. Este está en singular porque te exige luego la regla que tiene que estar en singular. Entonces esto de acá se va a quedar en masculino singular también. No hay tanto drama. ¿Sí? Puede ser también. Ay, no se me ocurre ningún ejemplo. Ahorita me voy a acordar de algún ejemplo interesante. Después tenemos el caso de que se dé al revés. Si estamos hablando de adjetivos pospuestos, bello y radiante. Ay, me encanta, gracias por el ejemplo. Si estamos hablando de adjetivos pospuestos, acá el sustantivo sí o sí se tiene que ir en plural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar hablando de dos cosas con una característica cada una. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, culturas española e indígena. El plural de este es porque yo tengo una cultura española y una cultura indígena. Fíjate. Entonces son dos cosas con una característica cada una. Acá solamente tengo que tener en cuenta que, eso es lo que me olvidé de ponerles, quizás estas reglas solo trabajamos con adjetivos calificativos. ¿Sí?
Solamente con adjetivos calificativos. Bueno, ¿por qué? Porque si tengo adjetivos determinantes, determinativos, en el caso de los numerales, de los ordinales, voy a tener una situación diferente. Bueno, ¿se acuerdan de los ordinales, verdad? Que los ordinales, eh, que los ordinales son aquellos números que puedo expresar, que me sirven para expresar orden. Por ejemplo, cuarto, quinto, décimo, noveno, primero. Cuando yo trabajo dos o más adjetivos para un sustantivo y estoy en ordinales, precisamente, esta es la regla que sale en el examen, el de los ordinales, voy a tener la posibilidad de variar. Entonces la regla 7 va a cambiar un poquitito. Ay, perdón por los perritos, se reescucha. Entonces vamos a tener que va a quedar así. Este es adjetivos antepuestos y este va a ser pospuestos. ¿Sí? Para los adjetivos antepuestos, voy a tener un diferencial, que el sustantivo podrá ir en plural o en singular. ¿Sí? Y para los adjetivos pospuestos va a ir acá, no solamente en plural. Es casi igual la regla, solamente esta la de arriba cambia un poquito. Las cuatro reglas son casi iguales, solamente esto de acá lo que cambia que puede ir en plural. Esta es la única diferencial. Entonces, ¿qué yo hacía cuando yo estaba en el cursillo o cuando yo tenía que rendir algún examen? Memorizaba los ejemplos nomás. ¿Sí? No es necesario que memoricen todas las reglas. Si se memorizan los ejemplos, ustedes saben que se puede decir, por ejemplo, em, así, estoy pensando en un ejemplo acá. Cuarto y quinto. Ahí. O acá. ¿Ven? Entonces, si yo memorizo que puedo decir cuarto y quinto piso o pisos, y luego memorizo que puedo decir pisos, cuarto y quinto, entonces ya estoy bien. Memorizar el ejemplo es más fácil que memorizar la regla. ¿Sí? Y esto pasa solamente con los ordinales, ¿ok? Cuidado con eso, con los ordinales. Este suele salir bastantito. Sí, les suele decir tercer y cuarto grado, quinto y sexto grado, o primer y segundo capítulo, capítulos. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Ok. Luego vamos a ver le a la conjunción o, ¿sí? La o tiene dos usos en español. Su primer uso es cuando habla de sinonimia.
Al hablar de sinonimia, habla de una sola cosa. Uy, una cosa. Y que hable de una cosa significa que tiene que estar en singular. ¿Por qué? Porque hablamos de una cosa. ¿Quién es lo que va a estar en singular? El adjetivo. Cuando estamos ante un caso de o sinonimia, obvio, el adjetivo tiene que estar en singular, ¿verdad? Porque hablas de una sola cosita. Por ejemplo, puedo decir el colibrí o picaflor. Bonito, ¿verdad? Y estoy hablando de concordancia simple. ¿Por qué? Porque muy bueno. Es sinónimo, estoy hablando de la misma cosa, ¿ok? Casi siempre los sinónimos totales tienen el mismo género, casi siempre, ¿ok? Luego, otra posibilidad que puedo tener es de que la O se esté usando como alternancia. Disyuntiva también se le llama, ¿sí? Que sea alternante o disyuntiva significa que estoy hablando de dos cosas y hay que elegir, ¿sí? Una de esas dos cosas hay que elegir. Por eso es una disyuntiva. Por ejemplo, te dicen té o café, o te dicen galletita o eh, alfajor, ¿verdad? Entonces ahí tenés dos cosas y eso se le conoce como disyuntiva. Dependiendo de delante de qué caso de disyuntiva yo esté, voy a tener diferentes normas, ¿sí? Si los dos casos de la disyuntiva tienen el mismo género, uso la regla uno. Si, por ejemplo, te digo té o café, helados. ¿Por qué? Porque miro acá, té es el, café es el, significa que este va a ser plural masculino. ¿Sí? Los dos tienen el mismo género, entonces el adjetivo va en el mismo género y en plural. ¿Sí? Ahora, si tienen diferentes géneros, vamos a usar la regla 2, que se conoce también como norma general. Este es su otro nombre. La norma general me dice a mí que si yo tengo dos sustantivos de diferentes géneros, el adjetivo va a ir en plural masculino, ¿sí? Por ejemplo, digo un brazo o una pierna rotos. ¿Por qué rotos? Porque yo tengo acá brazo, que es el, pierna, que es la, no sé cuál se rompió, entonces lo que se hace es la calificación para los dos. ¿Sí? Esta es de esas reglas que suenan feo. Sí, sí, tipo que decís, ¿por qué suena re feo? Y bueno, porque sí, la regla dice así. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. ¿Ok? El problema acá, esta regla es tan fácil. El problema acá está en que a veces la sinonimia que se usa es sinonimia culta y de repente tenemos sinónimos que no conocemos. Por ejemplo, ¿cuál era el sinónimo culto de calendario? Si mal no recuerdo, era almanaque. Almanaque, no sé si quieren buscar, creo que era ese su sinónimo oculto. O el sinónimo oculto de beso, que es ósculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no sé estas cosas?
¿Qué pasa? Yo no sé qué es el sinónimo oculto nomás y pienso que es una norma, que es una palabra diferente. Voy a aplicar mal la norma. Entonces, cuidado con las normas, cuidado con la O, estudien igual sinonimia oculta. Hay algunas que salen más que otras. Fíjense en los exámenes anteriores que les mandamos. Que les dejé en el drive también, por cierto, el de Itaipú. Y por último, tenemos el caso de nueve son formas protocolares. Las formas protocolares no tienen género. Estas sí o sí te tienen que especificar. Género del receptor o género de sobre quién se habla, ¿sí? Del referido. Por ejemplo, ¿cuáles son formas protocolares? ¿Qué sé yo? Su majestad, su señoría, su inminencia era o era eminencia. Creo que era eminencia la forma protocolar. Porque inminencia es grande. Ahí. Esto, por ejemplo, su majestad puede ser nene o puede ser nena, no tiene un género definido, ¿verdad? Entonces sí o sí hay que especificar y la concordancia, su excelencia también, y la concordancia hay que hacer con el género de a quién nos referimos. Por ejemplo, de su majestad podemos tener el rey Carlos, ¿verdad? Acá es, bueno, acá, fíjense que la concordancia yo la estoy haciendo con el rey Carlos, no tengo concordancia para su majestad. Por eso es que sí o sí hay que especificar el género de a quién me estoy refiriendo. Y esto mismo yo puedo ponerlo acá, pero en vez de rey Carlos, vamos a ponerle a la reina. Y acá, buena. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la reina Leticia hoy. Las formas protocolares no tienen un género definido, entonces es como que sí o sí tengo que mencionar eso, salvo en un solo caso, que nunca les va a mencionar su género porque ustedes ya tienen que saber que es su santidad. Su santidad siempre es el papa y significa que por heteronimia siempre va a ser masculino, ¿sí? Entonces, en su santidad nunca les va a indicar el género de la palabra, del género del referido, perdón. Siempre les va a decir su santidad nomás y ustedes tienen que saber que su santidad siempre, siempre tiene que estar en masculino solamente. Por ejemplo, les va a decir su santidad, esta va a ser una forma incorrecta. ¿Sí? Su santidad fue llevada al hospital, les va a decir. Y acá ya ustedes les tienen que prender orejitas porque aquí ya está mal. Su santidad, este siempre es el Papa, entonces siempre va a ser masculino, debería ser fue llevado al hospital. ¿Ok? ¿Te entendió el tema de las formas protocolares? ¿Entendieron? Formas protocolares. Ok. ¿Y conjunción o? Ok, vamos a ver si me queda alguna otra.
Ah, sí, y tengo que recordarles nada más. Acá, esto es para recordarles nada más que estas formas, por ejemplo, cuando vean caso de tipo o vean caso de carácter o vean caso de índole, acá concuerda con esto. La concordancia siempre se va a hacer con eso, ¿sí? No con caso. Por ejemplo, caso de tipo económico, ¿sí? Caso de carácter financiero, es el carácter. Caso de índole educativa, ¿sí? Índole es femenino, es la índole. Siempre. ¿Se entendió? Entonces siempre hacemos nuestras concordancias con esto, en estos casos de construcciones, ¿sí? Que son, estos siempre van todos juntos. Bueno, estas son todas las normas las normas, no son todas las normas, pero son los casos especiales que tenemos que revisar de concordancia nominal. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda que quiera hacer respecto a esto? El conjunción o el adjetivo siempre va a ser masculino. ¿En cuál de los casos, José? Depende, pues. ¿Cuál de los casos? Viste que tenés dos casos de conjunción o. Sinonimia y alternancia. El de disyuntiva. Siempre va a ser masculino plural. Sí. El adjetivo siempre va a ser masculino plural. Y plural, por norma 2. Por la norma general 2, que sería la que vimos más arriba. No sé si te acordabas que decía auto y casa viejos. Sí, por eso. Y disyuntiva. Ah, no importa si son. O sea, depende. Yo estaba viendo. Yo cuando te respondí que siempre va a ser masculino, te estaba respondiendo porque estaba viendo disyuntiva y diferentes géneros. Siempre va a ser masculino cuando yo esté trabajando con disyuntiva o alternancia de diferentes géneros. Porque si trabajo, por ejemplo, con disyuntiva alternancia del mismo género, pero esos mismos géneros son femeninos, ahí le voy a poner femenino. ¿Por qué? Porque la regla uno te dice que el adjetivo va a ir en plural del mismo género que estabas trabajando en en el sustantivo. Si, por ejemplo, te voy a decir, a ver un poquito, casa o cama, no sé nomás cómo te confundirías acá, pero casa o cama nuevas, ahí está. En este caso, yo quiero preguntar cuál es lo que es la nueva, pero justo los dos son femeninos, plural, son femeninos, entonces esto va acá en su plural femenino, ¿sí? Como la regla uno. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bueno, si no tienen más consultas, les voy a dejar hasta acá. Voy a ir a aprovechar este ratito para subir los materiales y les vuelvo a pasar los enlaces al Drive. ¿Está bien? Perfecto, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Estudien, ya estamos por terminar.
Bye, bye, chicos. Cuídense mucho. Gracias, gracias.